2, versículos 25 al 30. Y vamos a leer esa breve porción de la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Presten mucha atención. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad tuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo, préstale mucha atención a este pasaje, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Wow, wow, wow. Dios mío, gracias por tu palabra. Que Dios nos bendiga poderosamente a través de ella. Hace ya hoy 3 predicaciones que nos habíamos referido a 3 ejemplos que el apóstol Pablo presenta desde los versículos 17 hasta finalizar el versículo 30 de hoy. Le había dicho que esos 3 ejemplos de creyentes eran tanto el mismo apóstol Pablo, no sé si lo pueden recordar, ¿quién más? El segundo, Timoteo, y hoy Epafrodito. Y de esos 3 hombres de Dios, son muchas las cosas que nosotros tenemos que aprender. Es maravilloso cuando nosotros nos acercamos en este capítulo. Fíjese que qué armonía hay en lo que Pablo viene presentando. En los primeros versículos de este capítulo, ustedes también podrán recordar que veníamos hablando acerca de la humillación y la exaltación de Cristo. Vimos ese espejo de cómo Jesucristo fue profundamente humillado. Y Jesús ha sido el ejemplo más extraordinario que nosotros hemos tenido para una vida piadosa, una vida consagrada, una vida de servicio, una vida de entrega, porque el Señor Jesús a sí mismo se presentó. Y recuerden también que el texto nos decía que Jesucristo fue humillado hasta el punto de ser humillado hasta la muerte. Y Pablo no se queda ahí, porque hasta la muerte podría ser una muerte de un batazo, un palo, o una muerte de un paro, o una muerte de una fiebre le dio y Jesús se murió. No, Pablo es específico. Pablo dice, y muerte de cruz. ¿Por qué Pablo añade eso ahí? Es bien interesante que Pablo añada a sus lectores y muerte de cruz para que sus lectores y el mundo entero y todos los creyentes de todas las épocas sepan qué tipo de muerte fue la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ya esto lo hemos dicho en varias ocasiones. Muerte de cruz significa morir como un malhechor, morir como un maldito, morir como un ladrón, morir como un criminal, como un blasfemo. Así fue catalogado nuestro Señor. Pero note que es después de estos versículos que yo le acabo de mencionar que Pablo empieza entonces a hablar de luminares en el mundo y habla de entonces el ejemplo en los versículos del 17 hasta el 30, repito,
de esos tres ejemplos, pero recuerden ustedes la armonía que hay en estos pasajes. ¿Qué presenta Pablo primero? Presenta a Cristo como el modelo principal y luego presenta a tres hombres que han seguido el ejemplo de su Señor. Porque la vida de Pablo, la vida de Timoteo, la vida de Epafrodito son justamente el ejemplo que un hombre y una mujer toma del Señor Jesucristo. Ellos pusieron su mirada en el Señor. Fue a Cristo que ellos miraron para vivir esa vida de ejemplo. ¿Y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Que nosotros aprendamos justamente la vida de estos hombres de Dios. El tercer modelo de siervo espiritual mencionado en estos pasajes que yo le acabo de decir es nuestro hermano Epafrodito, y hoy vamos a concluir con Epafrodito, otro protegido, el colaborador de Pablo, nuestro hermano Epafrodito. Él no era, y esto es para mí fue sorprendente, yo sé que para ustedes también. ¿Saben que hablar de Epafrodito y hablar de Pablo no es lo mismo? En el pueblo cristiano pudieran haber personas que no saben quién es Epafrodito, que quizás no han oído hablar de Epafrodito, pero tú ves cualquier iglesia de mundo y tú preguntas ¿quién fue Pablo? Y todos te van a responder con seguridad. Sin embargo, Epafrodito era un hombre anónimo. Epafrodito no era un líder espiritual como lo fue Pablo, ni siquiera un diácono de la iglesia fue Epafrodito. Sin embargo, Timoteo fue un hombre más influyente, y cuando hablo de influyente, hablo de un hombre más conocido. No se mencionan obras sobresalientes realizadas por él, nada de eso se menciona en la Biblia, excepto este breve pasaje bíblico que se refiere a Epafrodito como un hombre piadoso, un hombre que sirvió en el ministerio de Pablo, un hombre que estuvo dispuesto, y como lo vamos a ver aquí, como hemos leído, que estuvo a punto de morir porque se enfermó por el extremo servicio que Epafrodito dedicó a la obra de Dios. Encontrar gente hoy, y da pena decirlo, encontrar gente hoy que se enfermen físicamente por la obra de Dios y por el servicio y entrega de la obra de Dios, eso es escaso, hermano. Sí, mucha gente enferma por el afán. Sí, mucha gente enferma porque está muy agobiada. Mucha gente enferma porque está muy preocupada. Eso es muy común. Pero encontrar un creyente en cama, estar aquí enfermo porque me desgasté en la obra de Dios. Eso es difícil, hermano. Eso resulta cuesta arriba, mis queridos hermanos. Y realmente lo que estos pasajes bíblicos nos exponen aquí hoy es justamente eso, que Dios quiere que nosotros veamos la vida de ejemplo de los hombres y la asumamos nosotros en nuestra vida y la hagamos nuestra. Eso es lo que Dios quiere. Nada se sabe de Epafrodito o grandes obras, literatura. Epafrodito no escribió ni un tratado, pero mire la vida de Epafrodito. Realmente, mire, la vida cristiana, hay mucha gente de Dios que no sale en YouTube, no salen en la televisión, no son escuchados en la radio, y en el momento que Dios tenga que premiar a esos hombres de Dios que nadie sabía de ellos, nadie nunca escuchó hablar de esos hombres, nos daremos cuenta de cuánta gente hay en el cuerpo de Cristo, hay en el Evangelio, que son servidores de Dios, entregados con una devoción extremadamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nos daremos cuenta en el cielo. No lo conocen. Epafrodito era un hombre anónimo. El hecho de que los filipenses eligieran a Epafrodito para llevar su ofrenda a Pablo y servirle a Pablo también, eso lo vemos en los versículos 25 del capítulo que estamos exponiendo y en el capítulo 4, verso 18. Pero esto de que esta iglesia haya elegido a Epafrodito demuestra que ellos tenían en gran estima y confiaban en él.
Tenían confianza en este siervo del Señor, en este creyente, a pesar de que no tenía un cargo oficial en la iglesia de ellos. Sabían que cumplía con las elevadas normas morales y espirituales para cumplir con el apóstol Pablo dicha tarea. La gente conocía al Epafrodito. Epafrodito tenía una alma de siervo. Epafrodito iba dispuesto a Roma para ayudar a Pablo de cualquier forma y durante el tiempo que sea. Estaba dispuesto, hermano. Dios mío, cuando yo me acerco a la Biblia y yo leo acerca de hombres como estos, yo digo, Señor, aún me falta mucho que aprender y practicar. Eso es lo que pienso, hermano. Cuando me dice un pasaje bíblico como este y quiero aplicarlo en mi vida y quiero aprender cómo practicar eso, me siento reprendido cada día más. Bendito es el nombre del Señor. El hecho de que estuviera dispuesto a ir a Roma mientras Pablo seguía encarcelado también demuestra gran valor en este muchacho. No sé si era joven, Epafrodito. Demuestra el valor que tenía de servir a Dios constantemente, perseverantemente. No pensó en sus logros personales, como nos referíamos acerca de Timoteo. Timoteo no pensaba en sus logros personales, académicos y cuánta cosa pudiera haber logrado Timoteo. Oh, gloria al Señor Jesucristo. Aunque el apóstol le permitía vivir en su propia habitación y gozaba de libertad limitada, porque recuerde que Pablo era un prisionero. Pablo estaba preso en varias ocasiones. Y en varias de esas ocasiones Pablo encontró colaboradores como Timoteo y como Epafrodito para que le sirvieran en su ministerio. Alabado sea el Señor. Si el César decía que Pablo era una verdadera amenaza para él, como lo indicaban los cargos en su contra, no dudaría en ordenar su inmediata ejecución. Eso pondría a los colaboradores de Pablo en peligro y arresto, porque también tanto Timoteo como Epafrodito podían gozar de los momentos amargos que Pablo estaba atravesando como cautivo, y quizá con cualquier ejecución podían ellos también gozar como Pablo. Yo quiero compartir al menos 3 enseñanzas encontradas en este pasaje. Y la número 1 es el maravilloso perfil de Epafrodito. Epafrodito tenía un perfil. ¿Y qué es un perfil? Un perfil no es más que yo mostrar lo que realmente soy en esencia. Ahora, ¿estamos hablando de ese perfil que tú escoges para colocarlo en tu Facebook? No. Estamos hablando de un perfil que va desde adentro hacia afuera. Y es un perfil que muestra el estilo de vida de una persona. Es como usted ver el perfil de fulano de tal, que es un ladrón, es un perverso. No, vamos a ver cuál fue el perfil de este hombre. Lo vamos a ver en el versículo 25. Atención, dice: mas tuve por necesario enviar a Epafrodito. Aquí está el perfil de este hombre, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ese era el perfil que tenía Epafrodito. Era un colaborador, era un hombre servicial, un hombre que estaba dispuesto a servir. Eso era lo que lo identificaba a él. Uno de los grandes errores que se cometen hoy en día al buscar tanto hombres y mujeres para que sirvan en la iglesia, en la obra de Dios, son perfiles muy lejos
de lo que realmente la Biblia plantea que debe tener todo aquel que va a servir en la obra de Dios. Por eso es que Timoteo en su primera carta, Pablo, la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, presenta cuál es el perfil que debe tener uno que va a servir en la obra de Dios como pastor. Dice, el que anhela obispado, ya he dicho en otras ocasiones que la palabra obispo es lo mismo que pastor. Dice Pablo, el que anhela ser pastor, buena obra desea, pero es necesario que, y Pablo empieza a desglosar los requisitos que debe tener un pastor. Hoy en día no, si tú cantaste bien, si tú voceas bien, si tú dominas bien el púlpito, te colocamos y eres un pastor ya. Pablo dice que no. Pablo dice, no, es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Es necesario que sea serio, tiene que ser prudente, tiene que ser apto para enseñar, es decir, debe conocer y manejar las escrituras para poder. Ahora, ¿por qué Dios entiende que uno que dirige la iglesia del Señor tiene que ser una persona que tenga buen testimonio de lo de afuera, como dice Pablo? Porque va a guiar el pueblo de Dios. Tiene que ser un ejemplo, hermano. Perfecto no, pero debe ser, debe mostrar por lo menos lo que Pablo presenta aquí. Alabado sea el Señor. Hoy se resaltan más los dones y los talentos, las habilidades, las profesiones, cuántos títulos tiene, si es un académico, ese es el que va. Ustedes recuerdan cuando Samuel tenía que ungir al rey. ¿Recuerdan ustedes ese episodio? ¿Qué fue lo que Samuel vio a la hora de ungir uno de los hijos de Saúl? De Saúl, perdón, no sé, de Isaí, perdón. ¿Qué fue lo que Samuel vio? La apariencia. Le presentaron todos los hermanos de David. Aquel, ese robusto y fuerte y elegante. Sin embargo, dice él, no, ninguno de ellos son. Bueno, me queda uno en el campo. ¿Y qué pastor de oveja? Cuando David llega, ese muchachito joven de 17 años, ese es el hombre de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, no podemos confundirlo con los dones y los talentos. Se lo he dicho en varias ocasiones. La Biblia claramente nos enseña a nosotros que no son los dones y los talentos. No porque yo predique bien. Atención, iglesia, usted tiene que saber esto. No porque yo como pastor domine las escrituras y predique bien y exponga bien la palabra de Dios. No, son los frutos, porque fue Cristo que dijo, por su fruto lo conoceré. Yo conozco gente que habla más lengua que los corintios y tienen un desastre de vida. Yo conozco gente que tienen cientos y cientos de miles de seguidores en las redes sociales y no tienen testimonio. Hermanos, y al referirnos a Epafrodito tenía un perfil de hombre de Dios. Gloria. Cuando en realidad la Biblia nos habla de qué perfil debe manifestar todo siervo del Señor. He aquí un gran modelo, nuestro hermano Epafrodito. Pablo lo llama en el verso 25, escuchen, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Acá hay una palabra muy interesante, colaborador de mis necesidades. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que Epafrodito estaba muy pendiente de las necesidades de Pablo. Él estaba atento y dispuesto 24/7 para estar ahí sirviéndole a Pablo, porque él sabía que Pablo era un hombre que había sido llamado por Dios, estaba en el ministerio y el él colaborar con Pablo estaba colaborando directamente con el Señor. Por eso es que Pablo más adelante va a decir, me parece que en la carta de Colosenses, que todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Oh, poderoso es nuestro Dios. Estos eran los títulos que perfilaban la vida de este humilde siervo del Señor, que por cierto, era un hombre anónimo para aquel entonces. Y cuando hablaba de anónimo, si usted me entiende, eso es lo que significa, era que era un hombre que no era muy conocido. Era anónimo. Poco se sabía de Epafrodito. Más lo conocían en la iglesia de Filipo.
Cada una de estas expresiones que vemos en este versículo 25 acerca de este hombre de Dios nos hablan del perfil que debemos manifestar todos nosotros los creyentes. Todo esto habla de entrega, abnegación, de sufrimiento. Junto con el apóstol Pablo, todo lo que Pablo padeció, Epafrodito estaba dispuesto a padecerlo. El servicio y amor de los creyentes de Filipo por la obra de Pablo eran su prioridad y eran su deleite. Es decir, él se deleitaba en poder sacrificarse, en tener oportunidad de sacrificio, de servir, de hacer algo a favor del reino de Dios. Hemos visto el perfil, ahora vamos a ver la misericordia del Señor con los que aman y se entregan al Señor y a su obra y a su servicio. Los versículos 26 al 28 nos hablan acerca de esto. Y dice así: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, dice Pablo, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Verso 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¡Wow! Una de las cosas que más me sorprende de Epafrodito era que la enfermedad de Epafrodito, en vez de angustiarlo a él, todos aquí nos hemos enfermado en algún momento. ¿Y cómo nos sentimos? Cualquier dolor de cabeza nos trae angustia y preocupación. ¿Tú sabes cuál era la preocupación de Epafrodito? Que los hermanos de Filipo se dieron cuenta que él estaba enfermo y eso lo iba a preocupar a ellos, y eso era lo que lo angustió a él. Es cosa más hermosa, hermano. ¿Cuál es el tipo de amor? ¿Cuál es el tipo de entrega y de servicio que vemos aquí de este hombre? En el versículo 26 lo vemos. Vemos todo esto. Dice que gravemente se angustió porque por el simple hecho de enterarse de que los filipenses sabían que él estaba en un estado delicado de salud. ¿Y cómo es que tú te sientes cuando una persona cercana a ti está enfermo y mal? ¿Tú te sientes mal? Pero eso no duerme cuando un hijo tuyo está enfermo, o un amigo muy cercano, o alguien que tú amas y aprecias. Tú te sientes angustiado y te sientes triste y te sientes mal. ¿Sabe qué? Cuando eso sucede, hay personas que dicen, no le digas que yo estoy enfermo. Yo no ve que hay gente que está interno en un hospital y cuando muere, cuando le van a dar la noticia a la persona que es muy cercana a esa persona, ¿cómo que le dicen? Venga, que fulano está muy mal, pero ya murió. Eso es lo que pasaba con Epafrodito. Epafrodito ni quería que ellos se den cuenta que él estaba enfermo para que ellos no se mortificaran. Qué bendito amor este, hermano. Él sabía que esta mala noticia podría abrumar a los hermanos en Filipo, pues amaban a Epafrodito, estos hermanos. Esto bastó para angustiar a este fiel siervo del Señor. Más bien lo que uno espera de alguien muy enfermo, en un estado difícil y crónico, es que se angustie por su enfermedad. Él mismo por su propia enfermedad. Epafrodito fue lo contrario. Él se sintió mal porque pensaba que los filipenses, al enterarse de su enfermedad, se iban a angustiar. Oh, qué amor y entrega es este, hermano. Tomemos este gran ejemplo que sin duda alguna tanto Pablo, Timoteo y Epafrodito lo aprendieron del Señor Jesús, que dice que al ver la multitud tuvo compasión de ellos porque la vio dispersa con ovejas que no tienen pastor. Eso era Cristo en su ministerio y se angustió, y la idea del texto original es la angustia que el Señor sintió, es que las tripas se le removieron y se le conmovieron de tristeza y angustia por lo que padecían, enfermedades y otras necesidades. Esto debemos nosotros tomarlo como ejemplo. Alabado sea el Señor. Pasemos a considerar nuestra tercera enseñanza.
¿Hasta qué punto debemos servir al Señor y a los suyos? ¿Cuál es el punto? Señor, ¿hasta dónde me puedo yo sacrificar? ¿Hasta dónde llego sirviéndote a ti y a los tuyos? ¿Cuál es el punto? Bueno, hay gente que tiene medida. Hay gente que no llega más allá de un nivel para servir. Hay gente que hace servicio, pero no llega más allá de donde. Ahora vamos a ver en estos pasajes finales cuál es el punto en el que realmente debemos estar dispuestos a servir. Y eso lo vamos a ver en los versículos 29 y 30. Escuchen. Dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Verso 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Noten ahí está el punto. ¿Hasta qué punto debemos servir a Dios y a nuestros hermanos? Si es posible, hasta que nosotros podamos perder la vida por servir en la obra de Dios. Hasta ese punto. Si a mí me va a matar una fiebre mala porque yo voy a salir por ahí a hacer un servicio en la obra de Dios a favor de un creyente, a favor de alguien, de un prójimo, yo debo estar dispuesto. Yo no sé si ustedes escucharon, eso hace ya unos cuantos años, un pastor de Barahona llamado, creo que era, no recuerdo bien el nombre. Él fue a unas misiones a África, lo picó un moquito. Eso fue por allá por el año 2004 o 5, hace mucho. Y él murió en esas misiones. Era pastor en Barahona. Yo recuerdo eso como ahora mismo. Por el servicio de la obra de Dios y servirle a aquellos hermanos. Pero así ha sido siempre, hermano. Miles de cristianos mueren haciendo la obra de Dios. Gente que pudiera estar cómodo en su casa, bajo aire, sin coger lucha. Entonces se arriesgan por amor a la obra de Dios. ¿Hasta qué punto debemos servir al Señor y a los suyos? Siempre hay que servir con gozo y con estima a los creyentes que son piadosos en el Señor, lo dice el verso 29. Pero qué triste, hermano, decir que no siempre es así y no es siempre lo que nosotros vemos. En el cuerpo de Cristo, la estima y el gozo por los demás creyentes es algo extinguido que casi no se ve. Eso no se ve, hermano. Gente entregada por el otro. No, nos luchamos y nos afanamos por los propios nuestros. Aquí vemos claramente que lejos de idolatrar a los que sirven con toda devoción y entrega al servicio de los creyentes, luego de eso nosotros debemos estar dispuestos, como dice el verso 29, a servir a aquellos que colaboran en la obra de Dios. Y esos tres ejemplos que nosotros tenemos aquí nos basta. Cristo es número uno, claro, y luego los tres hombres de Dios que nosotros hemos estado mencionando. ¿Cuál es el punto máximo entonces? El punto máximo de entrega en un siervo del Señor lo vemos en el versículo 30. Enfermó y estuvo a punto de morir. Y el texto lo dice claro, porque se expuso al servicio de nuestro hermano Pablo. Yo quiero concluir esta predicación con lo siguiente. Tal como estos tres ejemplos de la última sección de este capítulo que ya hoy lo finalizamos, ya estamos casi a punto de finalizar esta carta porque los dos capítulos que faltan son más breves que los dos primeros. Aquí vemos la gran influencia que puede tener una persona solo con su ejemplo. Tú no tienes que coger una bocina y decir: yo trabajo en la obra de Dios, yo soy esforzado, yo hago aquello, yo hago lo otro, yo trabajo. No tienes que hacer eso. Nada más con la gente verte, con observarte, cómo eres, cómo te entrega, cómo es tu devoción. La gente con mirarte va a aprender de ti. No tienes que coger una bocina. Hoy más que nunca se necesitan hombres piadosos, como Epafrodito, como Timoteo y como Pablo. La manera en la que puedes sacar provecho a esta predicación de la Biblia
es poner en práctica el ejemplo piadoso de estos hombres de Dios. Busca ocasión para servir, hermano. Ayuda al necesitado siempre que tú puedas. Siempre que tú puedes tenderle la mano a una gente que necesite, dáselo, pero no se lo digas a nadie. No se lo diga a nadie. Que Dios te ve antes de hacerlo. Si tú crees que tú puedes ayudar a una persona, aún ayudándole en lo que hacer de la casa, hazlo. Si puede ayudarlo, si tiene que estar orando siempre, si tiene que tener una lista de oración de personas específicas que tú entiendes, yo debo orar por fulano, porque necesito. Ponlo en tu lista de oración y ora por ello todos los días. Sírvele a Dios con entrega, hermano. Que la Biblia dice que Dios va a pagar a cada uno según sus obras. La salvación no, porque la salvación es gratis, pero Dios va a dar recompensa en el reino de los cielos. ¿Usted sabía eso? Que habrá un juicio de los creyentes donde Dios va a premiar a cada quien según lo que hizo. ¿Usted sabía eso? Premios habrán en el cielo. Hombres y mujeres que van a ser premiados por su esfuerzo que hicieron, su entrega, su servicio en la obra de Dios. Hay gente en el cielo que solo va a recibir la salvación. Bueno, peor es perderse. Pero hay gente que en el cielo solamente va a llegar allí, es salvo y gozará, pero no va a tener envidia porque allí no va a haber cabida para eso, porque ya estaremos en perfección. Y entenderemos, bueno, Dios no me dio ese premio porque yo no me lo gané. ¿Entendió? Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Que su palabra obre profundamente en cada uno de nuestros corazones. Si tú tienes lucha para poner en práctica cada enseñanza de la palabra de Dios, hermano, pídele a Dios en oración que te ayude. Hay que crecer, hermano, hay que avanzar. No podemos quedarnos como creyentes estáticos, enanos, que no crecemos, como aquel niño que cuando nace, que no quiere el seno, que no quiere la leche, no quiere nada. Le dan medicamentos para que coman, se le abre el apetito, no come nada. Ese niño se queda desnutrido, enfermo, no crece. Así hay muchos creyentes. 20 años en el evangelio y no hacen nada. No representan nada en el cuerpo de Cristo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, amados hermanos. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias por esta exposición de tu palabra, la cual sin duda yo sé que tú nos has ministrado.